comenzamos a revisar el tema de ondas armónicas y en particular las ondas armónicas que ocurren cuando el medio sobre el cual se generen estas ondas es limitado, ¿no? Concretamente hablamos de las ondas estacionarias a través en una cuerda que está fija en sus dos extremos. Eso, pues ya de por sí limita, ¿no? El medio sobre el cual se van a estar generando estas ondas. Eh, Espacialmente, solamente tienen o disponen, mejor dicho, de la longitud de la cuerda para poder realizar o tener estas perturbaciones. Y también mencionamos que las ondas estacionarias que van a surgir o que podemos obtener en una cuerda, bajo estas condiciones, no ocurren eh, de forma, digamos que un poco aleatoria, sino que necesitamos hacer que la cuerda tenga unas oscilaciones, ¿no? La cuerda en sí tenga oscilaciones con frecuencias muy específicas en las que los lleve precisamente a observar este tipo de comportamientos. Bien, el día de ayer les hice llegar por el grupo de Telegram un par de videos donde eh, se ve un poco más el aspecto de aplicaciones, ¿no? Que pueden ser no solamente interesantes, sino incluso hasta divertidas sobre la música, porque mucho de esto, sobre todo también ¿cómo se llama? Los nombres, eh, se aparecen también en esa rama, ¿no? De la música. Eh, el día de ayer veíamos los nombres de estas ondas estacionarias, el primer armónico o armónico fundamental. En la parte, digamos, de música, podemos decir que una nota, do, re, mi, fa, sol, la, son ondas que vibran a una cierta frecuencia, una frecuencia característica, y los armónicos, segundo, tercer, cuarto, etcétera, los demás armónicos, digamos que están sujetos a esa frecuencia eh, o, armónico fundamental. Y justamente eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Si ustedes aquí evalúan n igual a 1, porque, bueno, aquí como n es un natural, el menor valor que puede tomar es 1, por lo tanto, F1 correspondería a la frecuencia para obtener el primer armónico. Y de ahí, si ustedes van evaluando n2, n igual a 3, n igual a 4, etcétera, noten que van a estar obteniendo múltiplos de esa cantidad. Y justamente esos múltiplos son los que en música se les conoce como los armónicos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a los instrumentos musicales? Es decir, ¿por qué una nota, digamos, no sé, re, suena muy distinta? A pesar de que estamos hablando realmente de la misma frecuencia, eh, por ejemplo, me parece que la nota la, a menos de que alguien tenga el dato, según yo recuerdo que está alrededor de los 440 Hz, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, supongamos que en la cuerda de una guitarra se toca la nota la, una frecuencia de 440 Hz, pero ¿por qué la, ¿cómo se llama? Esa misma nota, 440 Hz, se escucha distinto si hablamos de otro instrumento de cuerda, por ejemplo, de un violín, de un contrabajo o de algún otro instrumento? Bueno, lo que sucede es que a pesar de que se está generando la misma perturbación con la misma frecuencia, 440 Hz, lo que se está haciendo en la cuerda es, vamos a decirlo así, despertar los armónicos, pero en cada uno de ellos los armónicos tienen una distinta contribución. Y eso en nuestro oído ya se codifica, vamos a
llamarlo así, lo interpreta nuestro cerebro y nos permite identificar que, a pesar de que estamos hablando de la misma nota, identificamos que se están generando en instrumentos distintos. Y bueno, ya, justamente por esa razón es que comenzamos a identificar, ¿no? Por ejemplo, en una orquesta, algún sonido, alguna nota que proviene de, hablando de instrumentos también, incorporando instrumentos de aire, de una flauta, de una trompeta, o hablando también de cuerdas, de un violín, de una guitarra, de un contrabajo, etcétera. A pesar de que podemos decir que se están emitiendo la misma nota, los armónicos contribuyen de manera distinta y eso es lo que, pues, digamos que enriquece, ¿no? También, hablando de música, pues enriquece lo que nosotros escuchamos. Bueno, no sé si a partir de los videos, si alguien tuvo oportunidad de revisarlos, ha surgido alguna duda o quedó alguna duda pendiente sobre eso último que comentamos la clase de ayer, sobre las ondas armónicas, perdón, ondas estacionarias en una cuerda. Profe, los nodos y antinodos se irán generando debido a la tensión que haya en la cuerda, dependiendo de la velocidad a la que vaya. Sí, aquí hay muchos factores que contribuyen a la presencia de nodos y antinodos. A ver, vamos a checarlo aquí. Bueno, la ubicación de los nodos la podemos identificar a través de esta ecuación, ¿no? Es decir, en cada múltiplo de media longitud de onda es que vamos a tener eh, un nodo. Ahora, si nos centramos en algún armónico concreto en algún, por ejemplo, evaluamos n igual a 2 en esta ecuación, entonces estamos hablando del segundo armónico. Vemos aquí que la frecuencia en la cual obtenemos ese armónico depende de la longitud de la cuerda. Por eso, por ejemplo, en el video que también se proyectó ayer, tal vez no sé si lo recuerden, se iba cortando poco a poco la longitud de la cuerda. Había una sección del video en el que se tenía la onda generando, no recuerdo qué armónico, se ponían los dedos en uno de los nodos y después se movía un poco para generar dentro de esa sección que quedaba libre otros antinodos. Entonces la longitud de la cuerda tiene mucho que ver. Y también la tensión. Como estamos hablando de una cuerda, aquí está V y recordemos que V en una cuerda, que lo vimos y de hecho lo vamos a ver en los ejercicios, lo vamos a retomar, la velocidad con la que se está propagando una onda en una cuerda depende de la tensión y de la densidad lineal de masa. Por lo tanto, claro que la tensión también debe de tomarse en cuenta para poder generar estos armónicos a través de, porque justamente la tensión nos está fijando la velocidad de propagación o de generación en este caso para las ondas estacionarias. Bien, ¿alguna otra pregunta al respecto de esto? Bien, aquí voy a poner un ejemplo rapidísimo. Déjenme, vamos a regresar a la animación esta que teníamos ayer. Ahí está. Y simplemente para ilustrar, ¿no? ¿Qué queremos decir con los armónicos? Bueno, aquí ahora tengo, déjenme regresar porque si no, no se va a escuchar. Muy bien. A ver, déjenme bajar un poco el volumen. Listo. La idea va a ser la siguiente, simplemente para ilustrar esto de los armónicos, ¿no? Cómo lo podemos también, hablando de sonido, cómo lo podemos entender. Bueno, vamos a suponer
que esta bocina de la cual hablamos ayer está emitiendo un sonido que corresponde a la frecuencia fundamental de algún instrumento, ¿no? De alguna cuerda, con alguna longitud, con alguna velocidad. Entonces vamos a ver aquí en el panel que tenemos 100 Hz. Por lo tanto, esa va a ser la frecuencia fundamental o el primer armónico. Seguramente en este momento no escuchan nada, tengo deshabilitado el audio, pero bueno, les comento que iré encendiendo el sonido para que estén precavidos y no los moleste con el posible sonido, ¿no?, que lleguen a escuchar. Bueno, vamos a poner el sonido, a ver si se escucha. Bien, entonces ahí tenemos, así se estaría escuchando el primer armónico de 100 Hz. Ahora, dado que para el segundo armónico debemos de tomar en cuenta que este es un múltiplo de la frecuencia fundamental, eso quiere decir que el segundo armónico será este. A ver, voy a quitar un poco el audio. Y ahora vámonos al tercer armónico. Sí, al tercer armónico. ¿Ok? Bueno, esa es la idea básicamente que se tiene justamente con los armónicos. Cada uno de estos son múltiplos enteros de de, de la frecuencia fundamental. Por lo tanto, voy a pasarme a otra cosa que quiero mostrarles. Ok, aquí. Bien. El día de ayer veíamos, ¿no?, este ejemplo, donde tenemos aquí cómo se ve la evolución temporal de un primer armónico, es decir, una cuerda que solamente tiene un vientre y que se está este vientre pues oscilando, ¿no? Tenemos aquí un solo vientre, por lo tanto estamos hablando de la frecuencia fundamental para una cuerda. Y en general esta idea, como también se mencionó el día de ayer, se puede extender para tratar ondas o, por ejemplo, hablando de señales que sean periódicas. Y bueno, el día de ayer les comentaba, ¿no?, de que aquí nosotros podemos ir construyendo una onda que vaya tomando en cuenta diferentes armónicos, es decir, una combinación lineal de todos ellos. Bueno, para ilustrar esta parte, aquí tomé en cuenta, vean, aquí tengo una onda 1, que es la suma de varios armónicos, de esos que están aquí arriba, son nuestros armónicos, limitados a una cuerda o un rango de 10. Aquí L vale 10. Ok, pero ahora los coeficientes que van a estar acompañando a cada uno de estos armónicos tiene esta forma, parece algo complicada, pero bueno, lo importante o lo interesante es qué es lo que se va a obtener al sumar estos armónicos con los coeficientes que tienen esta forma. Bueno, aquí, a ver, veamos, aquí tenemos solamente la contribución del primer armónico. Aquí ya estamos sumando, tenemos una contribución del primer y del segundo armónico, ya con los coeficientes dados por esta ecuación, por este término. Aquí vamos sumando más armónicos.
¿Y a qué función podría comenzar? Ven que se está como que pareciendo. A una señal cuadrada. Exactamente a una señal cuadrada. Y esto es justamente, solamente se está logrando esto sumando los armónicos, pero con los coeficientes correctamente. No, aquí no es tan arbitrario, no es que cualquier coeficiente permita esto, sino que tienen que ser unos muy específicos para que irlos sumando, los armónicos con algunas características cancelen a otros o refuercen los efectos, y todo esto con la finalidad de que justamente tengamos lo que estamos observando. Que la parte central, aunque todavía se alcanzan a distinguir pequeñas oscilaciones, ¿no? Pero claro, estas oscilaciones se van a ir perdiendo, esta sección central se va haciendo cada vez más plana conforme vayamos incluyendo mayores términos en la suma, en esta suma. Hasta en este caso permití solamente 100 términos, ¿no? O sea, sumar 100 armónicos. Pero si aquí pudiéramos tener el tiempo suficiente de poner muchos más, pues toda esta parte central ya se vería totalmente plana y eso ya nos recorrería más a una onda o señal cuadrada. Bueno, si esto lo vemos como, vean cómo va cambiando conforme más términos en la suma se van agregando, es decir, vamos sumando más armónicos. Bueno, también volvemos con la misma idea. Ahora, si cambiamos los coeficientes que acompañan a los armónicos, podemos obtener este otro tipo, por ejemplo, de comportamiento. Vean, tenemos nuevamente el armónico fundamental, ¿no? El de un solo vientre, con sus nodos en los extremos. Aquí sumamos el siguiente armónico, pero con este coeficiente, con esta forma del coeficiente. Vean que, bueno, aquí el coeficiente depende de la n, ¿no? De qué armónico se está sumando. Bueno, después agregamos otro armónico. Y así vamos sumando más y más armónicos. ¿Y a qué función les podría estar recordando? Una señal rampa. ¿Hola, cuál, perdón? Una señal rampa o triangular. Triangular, bien. Incluso también podría tener un perfil, ¿no? También de diente de sierra, creo que también se le conoce. Y vean que, por ejemplo, en la parte central ya es prácticamente recto. Plana. Aunque bueno, tenemos todavía pequeñas oscilaciones aquí en la parte superior. Pero claro, todo esto se puede ir mejorando conforme mayor cantidad de armónicos se vayan sumando. Entonces, noten que comenzamos con el primer armónico y progresivamente vamos ahí obteniendo un comportamiento muy particular, simplemente utilizando estas funciones muy simples, ¿no? Una función trigonométrica seno. Y todavía falta porque, bueno, no hemos incluido la función coseno, ¿no? Pero bueno, hablando de ondas estacionarias en una cuerda, por los límites por las condiciones de frontera que se tienen que cumplir, que es que en los extremos digamos, del dominio, porque justamente lo que estamos haciendo es esto, estamos fijando condiciones de frontera en el dominio de la función. Es decir, las funciones que estamos construyendo están limitadas al rango de x entre 0 y 10. Y eso ya esas condiciones muy concretas ya nos están obligando a trabajar por el momento únicamente con
funciones seno. Y bueno, finalmente otro ejemplo. Aquí es un poco más elaborado, o bueno, el coeficiente es un cuadrado aquí, un término cuadrático de NAP. Y bueno, aquí lo que se obtiene es lo siguiente. A ver, tenemos nuevamente el armónico fundamental. Estamos sumando más armónicos. Y vean qué forma va adquiriendo la combinación lineal de todos ellos, la suma. Una función triangular. Y solo lo que se ha hecho es sumar con estos las funciones armónicas con la forma de esos coeficientes, muy concretamente esos coeficientes. Y lo que se puede obtener es lo que tenemos aquí. Aquí se ve que es más rápido, ¿no? La obtención de la, ¿cómo se llama? De la señal triangular o de la onda triangular, justamente debido a pues la forma de los coeficientes. Bueno, por lo tanto, los coeficientes también ayudan a que se obtenga o no rápidamente el perfil de la señal que se esté queriendo representar a través de los armónicos. Pues bien, esto en general es lo que implica el estudio de las ondas. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, bueno, digamos, la parte física se está aquí representando. Y bueno, la parte de ingeniería pues ya requiere de instrumentación, incluso de programas que ustedes empleen, o incluso también, ¿no? Que puedan tal vez elaborar con la finalidad de hacer tratamientos, ¿no? Ya sea en señales, llámese también, no, bueno, hablando de señales, no quiero decir solamente señales electromagnéticas, sino también eh, ondas de sonido, ahora que todo es prácticamente digital, o sea, tiene una grabación, se puede pasar a la computadora con un software adecuado, comenzar ahí a tratar esas ondas sonoras y, pues, no sé, mejorar algunas características de ese sonido. También con las imágenes, se puede, con una imagen, como en un video que también se les compartió, se puede hacer un tratamiento similar para justamente hacer mejoras, ¿no? Los famosos filtros. Entonces, bueno, todo esto de las ondas, la idea es muy básica, es muy simple, hay ondas casi por doquier, pero bueno, casi pues la parte de ingeniería es justamente, ¿no? Encontrarles aplicaciones para cuestiones tecnológicas, ¿no? Para mejoras de ciertos dispositivos u otro tipo de artefactos. Bueno, jóvenes, pues esto en general sería, hasta aquí sería como la primera parte. Todo esto, el contexto, todo esto fue simplemente para entrar en contexto de lo que va a seguir posteriormente, que tiene que ver con óptica. ¿De acuerdo? Todo esto fue justamente, simplemente como para... Todo esto, pues me atrevería a decir que fue la parte introductoria, una introducción bastante extensa, pero que sí es importante repasar para ahora que comencemos a ver la parte de luz, ondas electromagnéticas y lo que tiene que ver con fenómenos ópticos, que también tienen, claro, sus aplicaciones, pues sea un poco más entendible, no sea más natural y no simplemente les diga esto es así y lo trabajamos, ¿no? Sino que vean de dónde surge y las implicaciones que puede tener. Bien, no sé si queda alguna pregunta ahí por ahí pendiente que haya surgido.
sino para pues pasar a comenzar a aplicar estos conceptos en resolución de ejercicios. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, ¿Cada nuevo nodo interno representa un nuevo armónico? cada nuevo nodo representa un armónico. A ver, Interno. ajá. Cada nuevo nodo. Por ejemplo, a ver, en los últimos dibujitos que les puse, por ejemplo, la de señal triangular o donde se obtiene como una especie de diente de sierra, si notamos dentro de la región de 0 a 10, no hay ninguna, ¿cómo se llama? Ningún nodo. Y eso es justamente, o sea, al interior, los nodos, estos puntos en los cuales nos caracterizan también los nodos, qué armónico estamos tratando. Al ir sumando los nodos, por ejemplo, habrá un nodo que coincida con el máximo de algún armónico, por ejemplo. ¿Cuál? No sabemos, ¿no? Depende, pues, justamente de cuáles estén sumando. Entonces, de esa manera, tal vez la contribución de estos dos armónicos sea tal que ese nodo desaparece en la suma, ya en el agregado de todas ellas, ya en la combinación lineal de todas ellas. Entonces, el ir agregando un armónico cada vez, sí te puede ir haciendo que al interior de la región, del intervalo, vayas perdiendo nodos. Porque, bueno, se están sumando, son muchas cosas las que están pasando, ¿no? Muchos armónicos que están ahí entrando en juego. Entonces, el tener cada vez un armónico puede que tenga como efecto que al interior pierdas nodos. Y el ejemplo fue con estos gráficos que les puse, ¿no? En el que al interior ya no hay nodos, solamente los nodos quedan en los límites, en los extremos, ¿no? Del intervalo. Gracias, profe, entiendo. Muy bien, sí, de nada. Bien, vamos a ver, bueno, no sé si existe alguna otra duda, me comentan por favor, si no, vamos a ver este primer ejemplo, en el que, bueno, pues hay que tener aquí, ¿no? De qué nos está hablando para poder resolverlo, porque bueno, ya, como ven, hemos visto mucho material y los ejercicios, pues justamente vamos a tratar de ver qué de lo que hemos revisado es lo que se tiene que aplicar en cada uno de ellos, ¿no? A modo como de resumen incluso. Bueno, nos comentan aquí el caso de una onda viajera. Entonces, bueno, eso ya de inicio nos dice, no, por el momento no. Aquí armónicos, no ondas estacionarias. Bueno, dicen que el extremo izquierdo de una cuerda que es larga, horizontal y estirada, oscila transversalmente con un movimiento armónico simple. Eso también, recuerden, lo habíamos comentado. La sección de cada una de cada una de las secciones que forman una cuerda, como estas caniquitas que vimos en su momento, están realizando un movimiento armónico simple, ¿no? Están subiendo y bajando o se están separando de su posición de equilibrio. Pero solamente se mueven. Si hablamos de una cuerda horizontal, cada una de las secciones que la forman se están moviendo de forma vertical. Mientras que la perturbación, la onda en sí, bueno, es otra cosa. Bueno, aquí está oscilando transversalmente con una frecuencia de 250 Hz y 2.6 centímetros de amplitud. Nos comentan que la cuerda está bajo tensión de 140 newtons y tiene una densidad lineal mu de 0.12 kilogramos por metro. En T igual a 0, el extremo de la cuerda tiene un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros y está bajando. Determine la longitud de onda de las ondas producidas, así como la ecuación de la onda viajera. Es decir, tenemos que obtener numéricamente cuánto vale la amplitud, cuánto vale la constante K tal vez, o la velocidad, etcétera, para esta ecuación, ¿no? de la onda.
Bien. No sé si algo de los datos que están ahí mostrados no es del todo claro a qué se pueda estar refiriendo. Bien, con la información que tenemos ahí mostrada, pensemos, nos piden determinar de inicio la longitud de onda de las ondas que están siendo producidas en esta cuerda. Por lo tanto, bueno, vamos a regresarnos a nuestras pizarras previas, a ver qué podemos encontrar que pueda sernos útil. Bueno, para empezar, si asumimos que la cuerda está conformada por pequeños trozos, ¿no? Elementos muy, muy pequeños, infinitesimalmente pequeños, que realmente no podemos identificar uno a uno, pero podemos guiarnos de esta figura para entender un poco de lo que está sucediendo. Nos dice entonces que un trozo de la cuerda se está moviendo con una cierta frecuencia en un movimiento armónico simple. Es decir, que, por ejemplo, si nos concentramos en esta pelotita en color rojo, esta pelotita está subiendo y bajando. Su posición de equilibrio es este eje horizontal. Por lo tanto, pues solamente se puede mover hacia arriba, hacia abajo. Pero recordemos que una onda es el movimiento coordinado de todo el resto de elementos que forman la cuerda. Cada una de ellas está realizando el mismo movimiento armónico simple, pero desfasados con un desfase espacial, que justamente tiene que ver con esta parte espacial que tiene que tener la onda, ¿no? Como una función matemática, tiene que depender no solamente del tiempo, sino también de la posición. Entonces, si nos concentramos en todo el movimiento coordinado, pues por ejemplo en esta figura podemos notar que el valor de la onda aquí obtenido se vuelve a repetir más adelante. Y justo a esta distancia en los que el valor de la onda se vuelve a repetir en el espacio, se le conoce como longitud de onda. Podemos ver aquí que la longitud de onda, ¿dónde quedó? Déjenme ver. Aquí está. La longitud de onda que estamos buscando depende de la velocidad con la que se estén produciendo, bueno, la velocidad con la que la onda esté viajando en esta cuerda, así como del periodo. O también en términos de la frecuencia, como tenemos aquí. Es decir, aquí tenemos ya muchas cantidades que se están relacionando. Bueno, y como estamos tratando el tema o el problema de una cuerda, concretamente de una onda mecánica en una cuerda, la velocidad con la que las ondas pueden estar viajando en una cuerda se determina de esta manera.
con la ayuda de la tensión y la densidad lineal de masa. Por lo tanto, pues si manejamos de manera correcta todas estas ecuaciones aquí planteadas con la información que nos está dando el problema y entendemos cómo se está dando este movimiento armónico simple en cada sección en cada sección que conforma esta cuerda, pues creo que podremos plantear algo, ¿no? Aquí como parte de la solución. Profe, la frecuencia que se marca ahí es, bueno, de lo del movimiento, del más, ¿no? Pero es la misma que va a tener la onda. Ok, muy buena pregunta porque es ahí donde podemos encontrar una relación entre estos dos movimientos. Ok, a ver, la frecuencia, vamos a bueno, vamos a relacionarla, vamos a hablar mejor del periodo, ¿no? Que al final es el recíproco, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que el periodo es el tiempo que se necesita para completar un ciclo, ¿no? Eso, independientemente de qué tipo de movimiento estemos hablando, quiero decir oscilatorio u ondulatorio, el periodo se define de la misma manera, ¿no? Y la frecuencia, pues, evidentemente también. Por lo tanto, a ver, si esta partícula, esta sección, este punto en rojo, tiene una frecuencia del movimiento armónico simple, el que nosotros ya hemos visto, bueno, que vimos en su momento, eso quiere decir que le toma un cierto tiempo regresar a la condición inicial, ¿no? Que quiere decir encontrarse en la posición A más en esta figura. A ver, voy a ir a hacer un zoom. Por lo tanto, esta partícula requiere de un cierto tiempo para bajar, llegar al punto de equilibrio, seguir de frente, llegar al punto de mínima amplitud, menos A, y regresar. Eso es lo que sabemos del movimiento armónico simple. Pero ¿qué pasó con la onda? Si esto lo viéramos también como la onda en sí, déjenme ver aquí, tendríamos ese comportamiento, ¿no? Algo así. Si esto lo permitiéramos que evolucione en el tiempo, espero que estén de acuerdo conmigo que el tiempo que le toma, hablando periodo, el tiempo que le toma a esta partícula ir y regresar a la posición inicial, a esta posición, es el mismo tiempo en el que nosotros vemos pasar una longitud de onda. Es decir, este punto comienza a avanzar y después comienza a aparecer otra vez este mismo punto, pero un tiempo posterior. No sé si estoy logrando darme a entender correctamente, si están entendiendo la idea que intento transmitirles. Sí, que el movimiento de la partícula desde el máximo hasta el mínimo, hablando de la posición en Y, es todo un ciclo. El movimiento de la partícula, a su valor mínimo o regresando a su valor original. No, sí, o sea, el tiempo que bueno, todo el trayecto desde su punto máximo hasta el mínimo y vuelve a regresar al máximo es todo un ciclo. Exactamente, es un ciclo para el movimiento armónico simple, pero también es un ciclo que estamos observando para la Longitud de onda. onda. Exacto, para la onda, exacto. Volvemos a recuperar esta misma condición en algún tiempo, digamos, aquí yo pudiera, digamos, si tuviera copias hacia abajo, ¿no? De todo este comportamiento, justamente después de ese mismo periodo,
que está ocurriendo para este puntito en rojo, vemos que a ese mismo intervalo de tiempo posterior tenemos otra vez esta misma situación, pero más adelante en el tiempo. Es decir, estamos viendo que la onda ha completado un ciclo también. Por lo tanto, la pregunta de hace unos instantes de si la frecuencia del movimiento armónico simple es la misma frecuencia para la onda, sí. Y aquí está, pues, digamos, la justificación de que eso así sea. Entonces, de las ecuaciones que vimos, podríamos despejar a lambda para poder obtener la longitud de onda, ¿no? Exactamente. Sí, es solamente utilizar de todas las, digamos, las expresiones que dimos, porque no depende de la información que ustedes tengan, es lo que pueden ocupar. Por ejemplo, aquí está en términos del periodo, aquí está en términos de la frecuencia, o incluso, vean, se puede relacionar con el número de onda. Recordemos que K se conoce como el número de onda, o con la frecuencia angular. Entonces, bueno, ahí es. Depende mucho la información que tengan, pero claro, se puede despejar de las relaciones que tenemos. Bien, cual sea la ecuación que se tome para comenzar a despejar el valor de lambda, vean que se requiere conocer el valor de la velocidad, ¿no? La velocidad con la que la onda se está propagando. Bueno, ya habíamos mencionado que para el caso de una onda en una cuerda, la velocidad depende de la tensión a la cual se encuentra la cuerda, así como su densidad lineal de masa. Bueno, pues aquí ya nos están dando esos valores, ¿no? Una tensión de 140 newtons a la cual se mantiene esta cuerda bajo tensión, y su densidad de masa tiene el valor de 0.12 kilogramos sobre metro. Bueno, en este caso, déjenme ver, creo que no nos están diciendo. Ah, no, creo que sí. Dice, el extremo izquierdo de una cuerda larga, horizontal y estirada oscila transversalmente. Es decir, la perturbación se estaría moviendo de izquierda a derecha. Entonces, bueno, eso también ya nos va a fijar la dirección de movimiento. Y claro, cuando construyamos la ecuación de la onda viajera, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Bueno, eso será entonces más adelante. Pero es importante comenzar a identificar estos datos, ¿no? Bueno, con la ayuda de esta ecuación, nosotros podemos determinar la velocidad con la que la onda va a estar viajando. Y justamente por el comentario de hace unos minutos acerca de que la frecuencia del movimiento armónico simple es la misma frecuencia de la onda, podemos hacer uso, por ejemplo, de esta ecuación, de una de las que vimos, y despejar a lambda. Okay. Hasta aquí sí es claro lo que se hizo. Profe, nada más una duda. La frecuencia de nuestro armónico simple y Ajá. de nuestra cuerda siempre, bueno, de la onda, siempre va a ser siempre va a ser igual, siempre. ¿Cómo va a ser igual que?
La frecuencia Ajá, de nuestro armónico simple y de nuestra onda siempre va a ser igual, siempre. el instrumento armónico simple y la frecuencia de la onda. Sí, porque lo que les mencionaba, ¿no? Hace unos instantes. Si regresamos aquí a la pizarra anterior, digamos, para que tal vez la frecuencia puede ser no sé, más que hablar de la frecuencia, me gusta mejor hablar del periodo, ¿no? El tiempo. Creo que eso es más fácil de seguirlo con esta idea. Vamos a concentrarnos en el tiempo que le toma a una partícula, a cualquiera de estas partículas, regresar a su condición inicial. Ese es el periodo, ¿no? Y el periodo es simplemente el recíproco del, de la frecuencia. Bueno, si notamos aquí, si tú mides el tiempo que le toma a este pequeño puntito mover hacia arriba y hacia abajo, es decir, completar una vuelta, y te fijas el tiempo que le toma a la onda propiamente en la cuerda completar un ciclo, es decir, que vuelvas a obtener esta misma figura, verás que coinciden. El tiempo es exactamente el mismo. Y si los tiempos son iguales, es decir, el periodo es igual, por lo tanto las frecuencias son las mismas. ¿Vale? Ya me quedó Entonces, claro. ¿sí? Gracias. ¿Sí, nada? Bien, pues, ok, ya con la ecuación de la velocidad, bueno, para determinar la velocidad en términos de la tensión, etcétera, podemos ya tener entonces el valor para la longitud de onda. Aquí, déjenme ver si copio bien los valores, 250, sí, 250 Hz, una tensión de 140 newtons y una densidad de 0.12 kilogramos sobre metro. Por lo tanto, ¿qué valor de longitud de onda estaremos obteniendo para este problema? Para esta pequeña cuerda. Bueno, pequeña, no lo sabemos todavía. Depende de cuánto nos dé esa longitud de onda. Cero punto 1366 metros. Ok, 0.13. Ok, vamos a quedarnos con estas cifras. Ok, si entendí bien entonces, así, 0. O 13.6 centímetros también. Bien, pues ya tenemos la longitud de onda para la onda que se está propagando a través de la cuerda que nos comentan, sujeta a esa tensión mostrada, 140 newtons, y con una frecuencia de 250 Hz. Por lo tanto, ya tenemos la distancia que hay entre valle y valle, o entre cresta y cresta, o algún otro punto en el que la onda toma el mismo valor. Bien, ahora lo que nos piden es determinar la ecuación de la onda viajera. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación que satisface esta función y que permita describir una onda que se está propagando en esta cuerda? Si echamos un vistazo aquí a lo que tenemos,
tenemos también otras formas de poder representar esta onda. En este caso estamos tratando una onda unidimensional, es decir, solamente se está propagando en una sola dirección, digamos el eje X. Por lo tanto, esta onda está caracterizada por su amplitud, por su velocidad y por el número de onda, que se puede poner de esta manera. El argumento se puede escribir de este modo. También podemos hacer algunos cambios, es decir, esta misma información podemos representarla, déjenme ver dónde quedó. Así, ¿no? En términos de del número de onda y de la frecuencia angular. Todo va a depender de los datos que uno tenga. Pero si ustedes llegan a toparse en la literatura con esta ecuación, es exactamente la misma en información que esta, ¿no? Claro, siempre y cuando estemos hablando de que la onda se está propagando en la misma dirección y tenga la misma amplitud. Pero en general, cualquiera de las dos funciones aquí señaladas están representando la misma perturbación. Por lo tanto, vean, necesitamos de la amplitud y de conocer el argumento de esta función trigonométrica. Y con eso ya queda perfectamente definida nuestra función. En la pantalla, bueno, tienen nuevamente el enunciado para que ustedes reconozcan, a ver, los datos que tal vez necesitemos para tratar de encontrar esa ecuación de la onda.
Bien, ¿alguien ya tiene alguna propuesta para la forma que debería tener la ecuación de esta onda? Que nos describa la onda que se está propagando en esta cuerda, según los datos que nos están proporcionando en el problema. ¿Con qué amplitud se estaría desplazando esta onda, según los requisitos en el problema? De 2.6 centímetros. Muy bien, tenemos por lo tanto ya identificada la amplitud, 2.6 centímetros. Eso quiere decir que esta onda, respecto al eje de propagación, que sería el eje X, llamémosle A este valor, es de 2.6 centímetros. La velocidad de la onda, la velocidad de propagación de la onda ya la tienen. Se puede determinar de esta relación. O también de la frecuencia angular, porque le están dando la frecuencia que se mide en hertz. Y bueno, recordamos que hay una relación entre la omega y f. Hemos obtenido lambda de 13.6 centímetros aproximadamente. Por lo tanto, también podremos con lambda determinar cuánto vale el número de onda. Por lo tanto, pues parece ser que tenemos ya toda la información, ¿no?, que necesitamos para comenzar a determinar la ecuación de esta onda. Y como nos dicen que el extremo izquierdo de la cuerda es la que está oscilando transversalmente, eso implica que entonces la onda se esté propagando de izquierda a derecha. Digamos que el extremo libre de la cuerda es el derecho. Y entonces, bueno, ese favorece la propagación de la onda en esta dirección. Sin embargo, hay un detalle que no hay que perder de vista. ¿Qué es lo que está pasando en t igual a 0? Bueno, que nos dicen que la onda en ese justo instante de tiempo está experimentando un desplazamiento vertical hacia arriba de 1.6 centímetros. Es decir, nos está hablando de una condición inicial. ¿Y cómo introducimos condiciones iniciales a estos problemas o a la ecuación en general? Pues justamente a través de una fase. Eso también del movimiento armónico simple lo habíamos visto, ¿no? La fase siempre va a ser determinada por las condiciones iniciales del problema. O recorriendo a ecuaciones diferenciales, pues lo mismo, ¿no? Las condiciones iniciales se pueden determinan la forma de la solución. Por lo tanto, esta fase phi debe ser tal que recuperemos esta condición. Bueno, de lo que se vio en su momento para el movimiento armónico simple, determinar la fase phi, pues se vuelve bastante simple, ¿no?
porque solamente habrá que evaluar x0 y t igual a 0 en nuestra ecuación, solución, y sabemos ya la amplitud es de 26 centímetros, perdón, 2.6 centímetros. Y sabemos que en t igual a 0 y x igual a 0, la onda tiene que tener un movimiento vertical hacia arriba de 1.6 centímetros. Despejando de lo que está aquí, ¿cuál sería el valor de esta fase? ¿Le damos el resultado? ¿Le damos el resultado de esa ecuación? No, tan solo para ahora, para el desfase, para la fase que Ok. tiene la solución. Ok. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es que, bueno, podría, lo que sucede es que a mí me confundo un poco, por ejemplo, el Ajá. problema dice que es de 2.6 centímetros de amplitud. Sí. Entonces, ¿por qué los 1.6 centímetros en tiempo cero no puede ser la amplitud? O sea, esa parte me confunde un poco. O sea, ¿cómo es que puede ser distinta la amplitud? Ok, porque, a ver, nos habla de que esta amplitud de 2.6 centímetros es del movimiento transversal, el movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Es decir, cada partícula puede moverse respecto al punto de equilibrio solamente 2.6 centímetros, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, eso ya también te fija la amplitud ya de la onda. A ver, me regreso a la pizarra anterior y nótese que la onda está confinada a moverse, verticalmente hablando, entre A y menos A, que es la amplitud del movimiento armónico simple de cada una de estas pelotitas, de cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Oh, ajá. Ahora, en t igual a 0, lo que nos están diciendo es que lo que está ocurriendo es tal vez algo como lo que está aquí en esta segunda figura. Esa sería tal vez la imagen que veríamos en t igual a 0. La pelota está en color rojo, que es la que nos estamos centrando en x igual a 0, no está en la amplitud máxima, es decir, no está en 2.6 centímetros, sino está en 1.6 centímetros. Ah, ok, perfecto. Ajá. Ahora, si lo pensamos de otra manera, si decimos, bueno, ¿qué pasaría si mi amplitud, o sea, mi onda, se mueve en 1.6, su amplitud es de 1.6 centímetros, es decir, el valor más pequeño, ¿no? Como tal vez te estabas imaginando, o era también tu pregunta, ¿no? ¿Cómo es que no se puede dar lo contrario? Bueno, pues imaginemos que la amplitud de la onda, de la onda en la cuerda es de 1.6 centímetros. Ok. ¿Cómo uno se explicaría que una sección de la cuerda
llegue a una amplitud de 2.6 centímetros, es decir, más por arriba de lo que la onda tiene como amplitud. No sé si me explico, como que a una contradicción que aparecería. Sí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, bueno, es otra forma también de argumentar al respecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. ¿Sí? ¿Nada? Ok. Bien, pues ya solamente necesitan ustedes calcular, aunque que calculemos eso que nos está apareciendo ahí. Es 0.66 radianes, profe. Ok, a ver, nuevamente, perdón. 0.66 radianes. 0. A ver, entendí 63 radianes. 66. 66. Ok, 66. Muy bien. Ok, pues ya con ese dato ya tenemos toda la información, ¿no? Ya ustedes pueden determinar cuánto vale la K, cuánto vale omega, ya tenemos la fase. Y pues ya tenemos toda la información que necesitamos. Por lo tanto, lo que estaremos escribiendo es algo como de... Bueno, aquí las unidades ustedes las pueden, para la amplitud, lo que mejor gusten. Si quieren manejarlo en metros, está bien en metros, centímetros también está bien. Por lo tanto, aquí tendríamos, por ejemplo, en metros, 0.026 metros. Por el seno de... Ok, ahora necesitamos cuánto vale el número de onda, es decir, cuánto es 2pi entre lambda, donde lambda es 13.6 centímetros aproximadamente. A ver, ustedes me dicen si no estoy mal. Serían 46.20, si redondeamos, 46.2 metros a la menos 1. ¿Ok? O bien, para que esto quede perfectamente como el argumento de la función trigonométrica, radian sobre metro por el valor que pueda tomar x. Entonces, aquí ya estamos hablando de la parte espacial de la onda. Lo que vamos a ver realmente en la cuerda, ¿no? Cómo va avanzando en la cuerda. El signo menos, recuerden ustedes, es para, lo que nos indica es que la onda está propagándose de izquierda a derecha. Bueno, ahí está la dirección de propagación. Después tenemos 2πf. La frecuencia para este caso era de 250 Hz. Ok, eso nos habla entonces de, déjenme ver aquí con otro color, 1.57 por 10 a
a la 3 radianes sobre segundo. Por T. Por lo tanto, esto ya nos permite hablar de la evolución, ¿no? Es decir, ya vamos a poder seguir, ¿no? Cómo se va avanzando. Vamos a tener una imagen temporal de cómo se va desplazando esta onda. Más los 0.66 radianes de la fase. Bien, pues ya tendremos totalmente definida la ecuación para la onda en esta cuerda. ¿Comentarios, preguntas sobre este problema? Una pregunta, profesor. Sí, adelante. Ok. Y si el problema nos indicara que digamos que la partícula que consideramos, en lugar de estar bajando, está subiendo en t igual a 0, entonces simplemente la fase sería negativa. Si la fase fuese... Ok. No, aquí recordemos que ¿cómo se llama? El signo de esta fase está relacionado, o lo podemos relacionar con también a ver, déjame ver aquí entender la pregunta. Ok, a ver. En el enunciado nos mencionan ok, esta parte, ¿no? Aquí está, un desplazamiento vertical hacia arriba, ¿ah? Y está bajando. Ok. Si el problema nos dijera, tiene desplazamiento de 1.6 centímetros y está subiendo, como creo que es la pregunta, ¿no? A ver, para la ecuación que nosotros estamos incluyendo aquí, que es esta condición, nota que en esta ecuación, sí, en esta ecuación, así como ya cuando metemos las condiciones iniciales, no hay manera de incluir esa información de que si está en ese justo instante, la onda está subiendo o bajando. Si nos concentramos en el movimiento armónico simple, o sea, si analizamos esto propiamente como movimiento armónico simple, esta información sí es importante a la hora de que tú determines la velocidad como función del tiempo, pero para el movimiento armónico simple. Exclusivamente para el movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bajo la ecuación que nosotros estamos trabajando y sobre la cual aplicamos las condiciones iniciales, nota que para esta ecuación es irrelevante, no es capaz de identificar si la partícula o la sección de la cuerda en ese instante de tiempo está subiendo o bajando. Para la onda en sí, para la onda.
Pero si quieres analizar el problema concentrado en esta partícula que está describiendo un movimiento armónico simple, la dirección de movimiento sí importa mucho. No sé si logré explicarme lo que está sucediendo aquí. Sí, profesor, entonces no habría ningún cambio en este caso nada más. Claro, en el caso de la onda, ¿vale? Para la Ok. ecuación de esta onda de la onda. Pero si regresamos a lo que vimos desde el primer parcial, ahí sí es relevante conocer si la partícula en t igual a 0 está yendo o regresando. Ok, profesor, entiendo. Gracias. ¿Sí de nada? Ok, bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos, de esta parte? Yo tengo una pregunta, profe. Retomando la pregunta de Johan, bueno, en el más, si nos dijera que nos interesa la dirección, pues, ¿dónde se incluiría este signo? ¿Afuera o en la fase o dónde se tendría que incluir? A ver, otra vez, retomando la pregunta anterior. Sí, por ejemplo, Ajá. si nos dice, no sé, que un capacitor se está descargando en lugar de que se esté cargando, o sea, va en la dirección contraria el signo para encontrar esa fase donde debería de incluirse. Ok, a ver. Estamos hablando de un circuito. Recuerden, para un circuito necesitamos conocer cuánto, en t igual a 0, cuánto es la carga en el capacitor. Y necesitaremos saber cuánto vale la corriente en t igual a 0. Es como en un movimiento armónico simple, en un bloque resorte, por ejemplo. Para que tú puedas conocer correctamente la ecuación de movimiento, es decir, x como función del tiempo, para un movimiento armónico simple, necesitas de dos condiciones, ¿no? Necesitas dos condiciones iniciales, porque la ecuación que te está describiendo ese tipo de movimiento es de segundo orden. ¿Cuáles son estas condiciones iniciales? En un sistema mecánico, el valor de x y el valor de b, de la velocidad. Y en el sistema, bueno, el circuito eléctrico, la carga y la corriente. Entonces, si tú quieres si tu ecuación para la carga es esta, Q0 por coseno de omega 0 t más phi, necesitas derivarla y la función que resulta, pues evaluarla también en el valor que te están dando. Entonces, todo va a depender de qué es lo que estés, digamos, ahí de los valores numéricos que te estén dando, ¿no? Para que puedas determinar phi. Digo, porque la pregunta fue en un circuito eléctrico, ¿no? O en un análogo eléctrico de un sistema mecánico. Que, de acuerdo a lo que estamos aquí observando, es ligeramente distinto. Nótese que en estos sistemas, digamos, del segundo parcial hacia atrás, bueno, sí, todas las funciones que trabajamos dependían única y exclusivamente del tiempo. Aquí dependen de dos cantidades, de x y de t, del espacio y del tiempo. Entiendo, profe. Sí, creo que sí. Bueno, solamente me queda una pequeña duda de eso, porque es que hice un ejercicio respecto a lo mismo, pero me Ajá. aparecen dos escenarios donde uno, el capacitor se está cargando y en el otro se está descargando. Entonces, no sé cómo identificar, o sea, yo puedo desarrollar eso, pero no sé cómo identificar cuál es cuando se está cargando y cuando se está descargando, porque no logro encontrar aún esa diferencia así como tal cual. Ok. A ver, déjenme ver. Creo que estuvimos. Dije dónde quedó. Creo que incluimos un diagrama, no recuerdo. A ver, voy a la pizarra correspondiente.
No recuerdo si... Ah, sí, aquí está. A ver, tienes un capacitor que se está... Bueno, tienes dos situaciones. Un capacitor en carga y otro y una situación en la que está descargándose. Ajá. Am, ok. A ver, si tomamos como punto de inicio esta figura, que tienen igualmente las notas, vemos que en T igual a 0 el capacitor tiene su carga máxima, se cierra el circuito y por lo tanto la carga comienza a moverse, ¿no? Entonces eso ya te está, eh, digamos, dando también la dirección de la corriente. Como en este caso, ese capacitor está descargándose. Vemos que la corriente aquí va transitando de esta manera, ¿no? En esta dirección. Aquí ya el capacitor está totalmente descargado. Después esto sigue transcurriendo el tiempo y el cargador, perdón, el capacitor terminó nuevamente con su carga máxima, pero con la polaridad opuesta en cada una de sus placas. Entonces, a ver, en el problema que que estás queriendo resolver, ¿la única información que te dicen son esos dos escenarios o te dan alguna otra información? Pues sí me dan los datos de como la corriente en un tiempo cero y la carga en el capacitor. Entonces, Ajá. o sea, esas sí las tengo. Pero digamos que, bueno, aparece un procedimiento que yo tengo que, bueno, que tengo que encontrar otras cosas y Ajá. te pide que con los mismos datos ahora lo hagas para un T descargándose, pero o sea, yo empecé a como mover el lápiz, pero sin saber que ese primer escenario iba a ser con el capacitor cargándose. Creo que omití algún signo o algo así, y por eso quería saber dónde iba exactamente el signo. O sea, viéndolo desde la gráfica, por así decirlo, Ujú. eh, ¿cómo? O sea, sí podría decir que va hacia abajo la onda cuando se está descargando o algo así. Mm, ok, aguas. Onda no. O sea, si estamos hablando de circuitos Sí, LC, perdón. no es onda, ¿no? No solamente es la evolución de la carga del capacitor en el tiempo. Ok. Ahora, a través de un gráfico, mm, realmente no hay mucha diferencia. A ver, ¿por qué? A- Veamos. En este primer escenario, tienes el capacitor con su carga máxima. Para llegar a este escenario, en el que el capacitor ya no tiene carga y toda la carga está, digamos, escrita o está fluyendo en el circuito, lo que genera el campo magnético en el inductor, etcétera, nota que entre estos dos escenarios se realizó un proceso de descarga y la corriente estuvo fluyendo. En este otro escenario tenemos la carga, el capacitor cargado, aunque con las polaridades de las placas invertidas respecto a la condición inicial. Pero entre esos dos escenarios, tu capacitor se fue cargando, pero la corriente eléctrica siguió fluyendo en la misma dirección. Entonces, el escenario aquí intermedio, que es el proceso de descarga, y el proceso de carga, mmm, realmente la diferencia está en cómo estarían, con qué cargas estarías terminando en el capacitor. Sigamos para este caso, siguiendo esta secuencia de imágenes. Entonces, realmente indicar una diferencia que no, que eh, en las ecuaciones, como a través de una fase, realmente no lo veo
como evidente. O sea, honestamente creo que no hay ninguna diferencia. Siguiendo esta secuencia. La diferencia al final, siguiendo esta secuencia, repito, esta secuencia de ideas, es que tus placas van a terminar con la polaridad invertida respecto a la condición en T igual a 0. Pero realmente la corriente sigue fluyendo en la misma dirección. En este escenario que no está incluido aquí y en este otro escenario que tampoco se muestra. Entonces, profe, podríamos justificar simplemente eso con, o sea, obviamente sabemos que va a ser la misma, ¿no? Pero podríamos justificarlo solamente con, ahora sí, un ciclo negativo en la fase para dar como ese como cambio y ya. Negativo en la fase. A ver, negativo en la fase. Es que la fase te está hablando de las condiciones iniciales, ¿no? O sea, en este tipo de problemas o en los sistemas mecánicos, tu función base es esta. Q de t igual a Q máxima, Q0, coseno, el término correspondiente, más o menos phi, claro. Pero esta phi está determinada por lo que estás observando aquí. Solamente en la condición inicial. Si la condición inicial, si tu problema te pide exclusivamente, ok, quiero que evalúes, como que tomes como condición inicial esta situación, la que está encerrada en color azul, entonces tienes que ajustarte a esa condición. Es decir, por ejemplo, que inicialmente tu placa de la izquierda tiene carga negativa, por ejemplo, y no positiva, como en este caso. Por lo tanto, eso ya te va a fijar esta phi. O que te digan, en el instante que quiero que tomes como condición inicial, quiero que el capacitor esté a la mitad de su capacidad, ¿no? La carga que puede almacenar, sea a la mitad nada más. Bueno, eso también ya es información, pero que estás incluyendo como condición inicial. Lo que suceda después va a estar determinado con esta condición en phi. Es decir, lo que no hay que hacer es, si vas viendo la evolución de tu sistema, no quiere decir que para cada parte tengas que ajustar phi. No, esa phi ya está dada desde el inicio. Ok, profe, ya entiendo. Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Sí, de nada. Bien, jóvenes, bueno, no sé si por ahí existe alguna otra duda. De cualquier manera, tenemos de aquí hasta el viernes, si no me recuerdo, bueno, jueves sería lo adecuado, lo correcto por decir, para resolver dudas que tuviesen sobre los problemas o alguna parte conceptual que por ahí tengan dificultades sobre el tema de el examen. Les iba bueno, aprovechando rápidamente, quería preguntarles si está bien que iniciemos 7:30 o quieren comenzar mucho antes. Profe, si iniciamos antes, ¿tendríamos un poco de más tiempo del examen? Sí, en este momento, las condiciones iniciales son que tienen, bueno, hora y media, ¿no? La hora de clase. Si quieren iniciar antes, digamos las 7, pues tendrán las 2 horas para resolver el examen. El examen va a constar de 3 ejercicios solamente. A mí sí me gustaría comenzar antes. Muy bien, bueno. Los demás, bueno, Sí, yo también quisiera iniciar antes. bueno, pues
Bueno, hago constar de que solamente he escuchado 2 personas que dicen que usted iniciará antes, lo iniciaremos a las 7, ¿están de acuerdo? Y si hay alguien que no pueda, pues a las 7:30. Digamos, oficialmente el examen debería iniciar 7:30. Y si hay alguien que guste iniciar antes, bueno, podrá conectarse a las 7 con los datos de sesión que les haré llegar en su momento. Bien, jóvenes, pues bueno, si no, de su parte no hay algún comentario sobre el examen concretamente, que tenemos el viernes, pues estaremos terminando nuestra sesión y nos estamos escuchando ese día, ¿no? Para el examen.